tú vas a salir de tu zona de confort cuando tú te sientas asfixiado, que Sí. tú tengas que remeniarte. Entonces, normalmente, tu evolución va a venir después de un caos. Puede ser, quizás no sea una relación, quizás sea la pérdida de algún familiar, algo doloroso, algo traumático, que te va a motivar a realizar la resiliencia, ¿no? Que es pasar por ese periodo para entonces transformarte y evolucionar. Bienvenidos a una nueva sección en Palabras y Versos. Como ya saben, tenemos secciones de entrevista. El día de hoy tenemos a... Tomás Alexis Concepción, ¿Cómo estás, Tomás? ¿todo bien? ¿Y tú? Bienvenido a Palabras y Versos. Gracias, muchas gracias. ¿Qué tal te sientes? ¿Nervios? Poquito, mucho. ¿Qué tanto? No, no mucho. Queremos que te sientas en confianza, relajado. Gracias. Solamente vamos a hablar de tu vida y la experiencia que has tenido. Perfecto. ¿Cómo fue tu encuentro con los libros? Bueno, mi encuentro con los libros surgió realmente luego de salir de una relación súper tóxica, en la cual estaba como tocando fondo, y los libros me sirvieron como refugio a ese escenario que estaba viviendo en ese momento. Ok. Sí. Pues fue en un momento abrumador tu Fue encuentro con los libros. muy abrumador realmente. Empecé Ok. con el libro La vida serena de Pitágoras, y precisamente en ese tiempo de turbulencia necesitaba ese libro, ese mensaje del libro. O sea, la serenidad que me dio el libro. En medio de todo el caos pude mantenerme sereno. Bien, bien. ¿Mm? O sea que no todos los libros es como la gente llama por ahí perder tiempo. No son solo novelas. No, 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 claro. Fíjate que lo que menos yo he leído son novelas. Yo empecé a leer en junio del 2023, ¿no? Ok. A la fecha ya ha pasado 2 años particularmente, aproximadamente, y yo llevo ya 106 libros leídos. ¿Qué llevas? Así es. Wow. Total. Crecimiento personal, espiritualidad, psicología, etcétera, etcétera. ¿Y qué otro cambio surgió en ti luego de empezar la lectura? A nivel de hábitos u otra cosa. Bueno, la lectura fue mi primer buen hábito. Estamos hablando que yo tenía muy malos hábitos. Fumaba, tomaba, o sea, alcoholismo, tabaquismo, sedentarismo, eh, una vida sedentaria con el sedentarismo, ¿verdad? Muchísimos malos hábitos, nada bueno. Y digamos que el leer fue lo primero bueno que yo hice por mí mismo, mi primer buen hábito. ¿Y cuál fue la parte más compleja para ti? Sabemos que la lectura te ayudó, evidentemente, pero hay una parte muy tuya que jugó un papel importante para tú tener esos cambios. ¿Qué fue lo más complejo para ti como persona a la hora de tú dejar esos malos hábitos? Bueno, fíjate que mm, digamos que pasé un despertar espiritual, ¿verdad? Primer despertar espiritual. Estaba pasando lo que es la noche oscura del alma, lo que le llaman así. Es un periodo de introspección, un periodo, vamos a decirlo así, como depresión. Ok. Un periodo que para tú salir de ahí tienes que hacer introspección, autoanálisis, qué está mal en ti, ¿entiendes? Para tratar de corregirlo. Eran cosas que yo no sabía realmente. Hablando de eso, yo, cuando surgió la ruptura, ¿verdad? Dije, wow, yo tengo que hacer algo porque yo no puedo seguir así. O sea, si yo no quiero toparme con ese tipo de personas, pues yo tengo que dejar de ser el mismo. Porque no fue la primera relación tóxica que tuve. Pero digamos que sí fue la primera que identifiqué que tenía que autoevaluarme yo y no culpar a los demás. ¿Sirvió como un clic esa Sí, ruptura? claro, claro. Esa ruptura fue, a mí me cambió la vida totalmente. Nunca voy a olvidar, un compañero del trabajo me dijo, yo no sé qué fue lo que pasó, pero no vuelva para atrás. Imagino que con el tono ya tú sabes quién fue. Sí, sí, sí. Y sentí en ese momento que Dios me habló a través de él, porque en ese momento yo estaba débil,
estaba acabando y ella me estaba buscando y podía caer. Claro, Y dije, yo no puedo caer, porque ya dentro de la misma relación muchas veces eh, terminábamos, volvíamos al mismo día, ¿entiendes? Porque era una relación muy intermitente comprendo. y es totalmente desgastante. Tomemos en cuenta que ese viene siendo el antes, Ese ¿verdad? es el antes, sí. Y dentro de ello, yo te pregunto, cuando tú miras atrás, ¿qué emociones recuerdas con más intensidad de aquel tiempo difícil? Bueno, ¿qué te digo? Cuando tú pasas ese periodo, tú sientes que tú te vas a morir, literalmente. Tú sientes que tú como que te estás asfixiando, que te estás ahogando, ¿sabes? Yo empecé a buscar de Dios. Empecé a buscar de Dios porque sentía que eso, más allá de una relación normal, sentía que eso era una batalla espiritual. Ok. ¿Sabes? Sentía que había algo más ahí. Incluso también de cómo se dio esa relación, que fue algo muy particular. Bueno, me llevó a autoanálisis. Eh, Coño, yo no me estoy queriendo yo mismo, ¿entiendes? Porque estoy fumando, bebiendo, estoy literalmente acabando conmigo. Sí, Y eran cosas que yo lo hacía y yo no lo veía de ese modo. Entonces cambié la perspectiva. Y bueno, hay que trabajar con esto. Yo simplemente le pedí ayuda a Dios. Y él, como quien dice, hizo el milagro. Para mí, de tantas cosas que yo he dejado, de tantos malos hábitos, para mí, que esos fueron los que yo diría que anteriormente tú me preguntas, ¿hubiese sido difícil? Yo te diría súper difícil. Pero yo dejé eso de la noche a la mañana, de un día para otro, sin problema. tú sabes que muchas veces la oscuridad se convierte en maestra. A veces estoy de acuerdo, a veces difiero, pero ¿qué lecciones te dejó ese proceso de caída? En plano mental, porque estamos hablando de cosas exterior, Sí, que dejaste de fumar, dejaste de tomar, estamos sí. hablando de cosas exterior, pero en Tomás, en lo interno tuyo, ¿qué te dejó? No, que tengo que aprender a poner límites, que tengo que valorarme más, quererme más, que se tienen que respetar los límites que yo ponga para que haya una conexión duradera, ¿sabes? Porque si no hay respeto, si yo mismo entonces no me gusta esto y tú lo haces, y yo digo, no pasa nada, entonces, me estoy faltando yo el respeto, Claro. ¿entiendes? Y la otra persona lo va a seguir haciendo sin problema. Y en este punto, que yo lo voy a llamar crisis, ¿verdad? Sí, Esas preguntas que te he hecho van directa a eso. sí, Tú sabes que están las opiniones que pueden ser edificantes y productivas, y están aquellas que te hacen pensar, caramba, lo que estoy haciendo está bien, o yo estoy en la línea correcta. Sabes que hay un momento que la gente pudiese decir, Tomás está loco, lo va dijeron, por una línea, ¿verdad? sí, Cuando claro, tú escuchabas eso, tú batallando con la situación en la que estabas, sí. cuando tú escuchabas eso, ¿cuál era tu pensar o tu posición en ese momento? Yo batallé mucho con eso porque yo tomé decisiones radicales que la gente me imagino que pensó que no, yo no iba a soltar esa relación. La gente pensó que yo estaba adicto a esa relación, el entorno, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo incluso que me estaban atacando y yo estaba leyendo y leyendo que me ayudó. La lectura me ayudó más a eso que otra cosa, superar esa ruptura. Pero recuerdo también otra compañera de trabajo que me dijo, no sé, no sé qué fue lo que te pasó, no sé qué es lo que está pasando, pero me encanta la versión que estoy viendo de ti. Entonces volví a sentir que Dios me habló sobre eso. Y también estaba débil en ese momento. O sea, que te digo, todo pasa por algo y solo Dios sabe por qué. Y Dios siempre tiene el control. Y cuando tú sientas que vas a decaer, Dios te va a mandar por ahí un ángel, una señal, algo que tú estás en el camino correcto. ¿Tú entiendes que si no hubieses, si no te ves en esa posición de tener una relación tan complicada, ¿tú crees que te hubiese costado a ti llegar a este punto?
¿O tú crees que en algún momento te iba a tocar? Yo entiendo que el ser humano está para evolucionar, ¿sabes? Y tú evolucionas saliendo de tu zona de confort. Pero tú vas a salir de tu zona de confort cuando tú te sientas asfixiado, que Sí, tú tengas que remeniarte. Entonces, normalmente tu evolución va a venir después de un caos. Puede ser, quizás no sea una relación, quizás sea la pérdida de algún familiar, algo doloroso, algo traumático, que te va a motivar a realizar la resiliencia, ¿no? Que es pasar por ese periodo para entonces transformarte y evolucionar, pararte, como quien dice. Y yo, ¿qué te digo? No sé si iba a pasar con eso. Para mí tenía que pasar así, porque fue muy chocante, porque dentro de eso yo rompí mis propios principios y códigos en esa relación, ¿me entiendes? Entonces yo tuve que confrontarme yo conmigo mismo. Entonces tuve que, vamos a suponer, separar, nosotros somos seres duales, vamos a hablar, por un lado tenemos el ser, que es donde está el espíritu, por así decirlo, ujú, y tenemos, por así decirlo, la carne o el ego. ¿Mm? ok, Entonces, para decir algo como caricaturesco, puedes imaginarte un diablito y un angelito, ok, ¿verdad? Que siempre te están hablando. Entonces, normalmente uno opera desde el ego. Normalmente uno opera desde el ego, desde la carne. Entonces tú vas con el sistema y todo lo que es, ¿qué te digo? Es bien visto por la gente. Ah, dale, eh, fuma, bebe, eso es heavy, eso es bacano, ¿entiendes? sí. Eso está bien, eso es correcto. La gente lo ve así, como una etapa de la sociedad. Bueno, por otro lado está, qué sé yo, cuídate, respétate, trata bien a los demás, ¿entiendes? Y bueno, una de las cosas que me llevaron al cambio fue comprender lo que la ley del karma, o por así decirlo, causa y efecto, acción-reacción, lo que siembra cosecha, etcétera, etcétera. Esa ley de prácticamente trata al otro como te gusta que te trate. ¿Y el cambio visible vino al mismo tiempo que el cambio espiritual o cuál surgió primero? No, lo primero fue lo espiritual. A raíz de lo espiritual, yo logré todo lo demás. ¿Fue espiritual o emocional? Porque hay dos variantes. Hay dos variantes, ¿verdad? Lo que me impulsó fue el emocional. Ok, ¿Entiendes? Eso me llevó a ir más allá. ¿Cuál es la raíz? ok, ¿Entiendes? Porque sí, al principio yo me enfoqué mucho en lo emocional. Luego dije, esto va más para allá. claro, ¿Entiendes? Porque yo empecé a investigar hasta de narcisismo y todo eso. ¿Entiendes? Y sí. duré horas consumiendo ese tipo de contenido para saber, ¿sí?, con qué yo me estoy enfrentando. ¿Entiendes? Luego veo que la raíz de todo eso va en lo espiritual, entonces me adentro a lo espiritual. Ok, Y empiezo a investigar, empecé a hacer prácticas espirituales no eh, sanas. no sanas, exacto, Sí, porque son trampas. Cuando tú pasas este periodo, tú tienes hambre de lo espiritual, porque tú dices, wow, pude salir pude hacer esto, pude hacer lo otro, qué sé yo. Pero entonces tú dices, ¿qué más yo puedo hacer? Tú tienes un hambre espiritual porque tú quieres conocer ese mundo, claro. Hay una porque sed, eso está en el plano inconsciente, sí, que tú no lo dominas eso. Entonces hay muchísimas cosas espirituales, trampas espirituales, por así decirlo, lo que le llaman la New Age de la espiritualidad, sí. donde está el tarot, el zodíaco, el horóscopo, el reiki, meditaciones guiadas, el yoga, registros akáshicos, ¿m? Numerología, astrología, uff, la cábala, Porque tú sabes que nosotros somos seres espirituales. La variante así es. es por qué línea de la espiritualidad te vas. Tú sabes, que es la parte delicada, que mucha gente no tiene la orientación correcta, tú sabes. Pero lo importante es que llegaste a, a un punto justo
entre lo espiritual, lo físico y lo emocional. ¿Cómo Exacto. tú te percibes en este momento, tomando en cuenta al Tomás anterior? ¿Cómo tú te percibes ahora mismo? Bueno, totalmente evolucionado. Y ahora mismo estoy alineado con Dios. Y por lo tanto, alineado mentalmente, físicamente, emocionalmente, todo, personalmente, todo en orden. Porque así nos dividimos en eso, en cuerpo, alma, espíritu, ¿Y en qué mente, momento físico. Dios hace acto de presencia? Tomando en cuenta que antes te fuiste a una parte espiritual no directamente guiada por Él. ¿En qué momento exacto se presenta Él donde tú dices, no, esta es mi lado correcto? Bueno, para eso tengo que abundarte un poquito más de esa primera etapa. Ok, En ese aspecto, uno obviamente si está incurriendo, por ejemplo, yo me daba terapias de Reiki. ok, Para mí eso yo no sentía nada tampoco. Para mí era que otra persona me ok, orara conmigo y habláramos. Pero para mí eso era una conexión con Dios. Porque el que está en ese camino, no quizá no el que lo ejecuta, pero el que está buscando de eso, cree que Dios está ahí. sí, claro. ¿Me entiendes? Cree que Dios está ahí y pasan cosas buenas. A mí me pasaron muchísimas cosas. Porque yo en esa etapa de depresión, vamos a suponer, me llegó un video de tarot en general eh, y lo consumí y fueron palabras alentadoras en ese momento, ¿verdad? Ok, Entonces, a raíz del tarot, conocí también la numerología y se dio muy casual, porque por ejemplo, dijeron, mira, esta semana tú vas a ver un lagarto, pero un lagarto con un verde muy llamativo. No sé si has visto que hay algunos lagartos con un verde como chillón, que no es un verde normal de los lagartos, no. Un verde que resalta, que llama la atención. ok. Bueno, cuando tú veas eso, vas a ver la hora y vas a buscar el significado de esa hora en Google. Vamos a suponer. Dicho y hecho. Esa semana casualmente yo llegué del trabajo, vi el lagarto y vi la hora y eran las 7:44. Busqué el mensaje y fue un mensaje totalmente alentador. ¿Entiendes? Pues lo digo, cuando tú tienes hambre de lo espiritual, el enemigo está ahí viendo. ¿Entiendes? Claro. Y te va a tirar la trampa. Y claro, yo caí en todas esas trampas, en todas. Bueno, quizás no en todas, porque yo no practiqué todo eso. Ni tampoco me hice ni lecturas personales, ni nada. Todo era a modo general, gracias a Dios. Yo creo que por eso Dios tuvo misericordia. Lo único que sí me daba terapias de Reiki e incluso hice curso de Reiki, Ok. nivel uno y nivel 2. No lo practiqué a nadie, solo a mí, que es básicamente como quien dice el examen, ese me 21 días, autorreiki, una autoterapia, y ya. De eso no se lo hice a más nadie, ni lo volví a practicar ni nada. Entonces, luego de esto es donde tú tienes el encuentro. Pero ¿a raíz de qué exactamente? Bueno, estoy perdiendo el norte, por así decirlo. Luego me topo con otra relación esporádica, una relación que yo nunca la vi como una relación, al final se convirtió en una relación, pero yo nunca la vi con esos ojos. Pero eso era otra cosa que yo tenía que corregir también, ¿entiendes? Si tú no vas a estar en serio con una persona, pues no estés, Claro. porque eso no está bien, independientemente de que, bueno, estamos conscientes, estamos solteros, tú estás soltero, yo estoy soltero, vamos a ver para allá, pero eso no está bien visto a los ojos de Dios. Entonces, ahí me vino otra prueba, Ujú. muy fuerte. Yo creo que ahí fue que yo llegué a perdonar realmente la primera. Ok. Ahí fue donde sanaste Ahí básicamente fue que yo sané completamente porque ya yo estaba encaminado, ¿sabes? Ya yo estaba bien. Pero ahí yo me di cuenta que yo la perdoné totalmente la primera persona. Bueno, ¿qué pasa? Luego de que se hace esa segunda ruptura, que fue caótica, a todo esto tengo que aclarar que dentro de nosotros nos llevamos bien. Nunca tuvimos problemas en esa relación.
No sé si era porque yo no la veía como una pareja o algo, pero nunca tuvieron problemas. Sí hubieron 2 días horribles, caóticos, los peores 2 días de mi vida. Me lo dio esa mujer. Y fue luego de la ruptura, no sé, porque yo dije, mira, no puedo seguir con esto. ¿Entiendes? Yo sentía que no estaba bien, me llegaban así mismo los mensajes, señales, todo. No está bien, tiene que terminar. Y yo, bueno, ¿verdad? Porque imagínate lo que estoy haciendo, perder tiempo también. Y en dado caso estoy ocupando el lugar, quizás de la indicada, vamos a suponer, ¿verdad? Exacto. Bueno, nada, para no alzar mucho el cuento, ni tantos detalles, eh, vuelvo otra vez a tomar después de que había dejado el alcohol. Volví a tomar un par de días. No me embriagué, pero así callado también estaba comiendo disparate, que todo, vamos a hablar de todo eso. Estaba comiendo comida chatarra, que ya lo había dejado, azúcar, todo eso. Incluso, eh, tú me dijiste para hablar sobre esto, y yo te dije, no me siento bien, no me siento alineado. ¿Entiendes? Entonces sentía que había perdido el norte. Bueno, así de casualmente, no está todo en orden, pero me llegó el mensaje me llegó un video de una tarotista que yo seguía y que yo la veía semanal, y ella dejó el tarot y arremetió contra el tarot. Que el tarot abre puertas espirituales, negativas, etcétera, etcétera. Es decir, ella es tarotista. Y para mí eso fue un mensaje de Dios directamente también. Deja eso. Y lo dejé. Lo dejé en mí. Luego me llega también otro video de una persona que se crió en eso, en Reiki, en temas de New Age, confirmando la información. Luego otro video por las redes sociales también, otro influencer cristiano, confirmando la información. Bueno, a todo esto me están apareciendo muchos mensajes de una pastora, de una iglesia. Yo le doy la oportunidad y le doy play. Ya creé el hábito de cambiar, o sea, de cambiar lo que yo consumía a nivel de redes sociales. ¿Entiendes? Yo antes consumía entretenimiento, cosas vacías, cosas paganas, y yo cambié eso. Esos son otros de los cambios, ¿verdad? De lo que tú consumes, tú eres lo que consumes. Pues Sí. bueno, empecé a consumir cosas constructivas, crecimiento personal, espiritualidad también, etcétera, etcétera, cosas positivas, ¿verdad? Bueno, escucho una prédica de la pastora, me gustó, me enganchó. Y me siguen saliendo los videos de ella, obviamente, porque lo vi ese completo, y son largos. Y nada, la cuestión es que como que siento ir a la iglesia. Y vamos para la iglesia, no tengo nada que perder. Y me doy la oportunidad, un domingo voy a la iglesia, la pastora dio la prédica. Ese mismo día acepté al Señor como mi único y fiel Salvador. Ese día yo no sentí nada, por así decirlo. Lo acepté porque yo sé que los cambios que se dieron, yo solo lo iba a lograr con Dios. ¿Entiendes? Lo acepté. La segunda vez que yo fui, entonces sí, sentí unas ganas inmensas de llorar. Que digo yo, para mí es eso. Así es que tú sientas a Dios. Y, y la pastora dio un mensaje muy bueno, y era del tema del discernimiento. Y era algo que fue lo que me detonó. Digo, lo que le gusta a la carne, no le gusta al espíritu. Lo que le gusta al Así es. espíritu, no le gusta a la carne. Y algo como tan sencillo, ¿verdad? Pero yo necesitaba escuchar eso. Eso es. Y pude alinearme otra vez. Entonces, hablando de las cosas que yo he dejado, yo superé diabetes tipo 2. Sí, que Superé. hay que resaltar que el peso en el que te vemos no era tu peso. Claro, claro que no. Diabetes tipo 2, hipertensión, tabaquismo, sedentarismo, alcoholismo. ¿Mm? Eh, Vamos a decir negativismo, por así decirlo. Yo era ¿Qué peso una tú persona, tenías en ese yo, momento? yo pesaba 300 libras. La última vez que yo me pesé, pesaba 298 por ahí. Y sé que llegué a estar un chin más gordo de él. Yo no me pesé.
Pues yo no era muy de, vamos a pesar, no, no. Pero yo rebajé hasta las 223 libras. Ya luego me metí al gimnasio. Bueno, lo que hice fue básicamente la dieta cetogénica, dejar el azúcar, los carbohidratos, todo. Y para mí, eso fue de las cosas más difíciles que yo he dejado, el azúcar. Porque también tú sabes que nuestro cuerpo, a veces nosotros dejamos de hacer cosas, ¿verdad? Sí, Que a la vista pueden estar mal, pero hay otros detalles que hacemos que nos perjudican a nosotros de manera directa, que es lo que nosotros comemos. Porque nuestro cuerpo total. es templo del Espíritu Santo, Así es. que implica muchas cosas ahí, entonces, ¿verdad? Pero eso también tiene mucho que ver con tu acercamiento a Dios Eso también. me ayudó mucho, Claro, verlo de esa manera. Pero bueno, tú dejaste el cigarrillo, ¿verdad? sí. Tú dejaste el alcohol, que te estaba haciendo daño. Ahora hay que bregar con esto. Bien, el azúcar te hace daño. ¿Qué tan fuerte Las fue para harinas. ti mentalmente cambiar tu hábito alimenticio? Porque hay mucha gente, por ejemplo, que se le hace súper difícil hacer los cambios. Puede durar un tiempo en dieta, pero desde tu testimonio, no Sí. puedo opinar mucho en eso porque nunca he estado en un peso tan alto. Pero ah, en línea a lo que tú viviste, ¿qué tú le puedes decir a alguien que esté pasando por una situación como esa, que tenga que ayudarse a mejorar físicamente? Bueno, yo te voy a decir que todos los cambios que yo hice fue simplemente rindiéndome, diciendo prácticamente, no, yo no estoy bien. Lo primero es tú reconocer que tú no estás bien, Claro, de todas las formas, ¿entiendes? O sea, por tu conducta personal, por tus hábitos alimenticios, por tus hábitos de entretenimiento, etcétera. Todo eso. Lo primero es eso, reconocer, no estoy bien. Para tú cambiar, tú tienes que reconocer, ¿verdad?, que no estás en el camino correcto para entonces enderezarte. Pídele a Dios guía. Yo tengo que hablar de lo que yo hice. Yo todo el tiempo con Dios. Dios, ayúdame, guíame, dame fuerza. Y digo que quizás por eso para mí fue muy fácil. Y a mí tú me decías hace 5 años atrás, mira, deja esto, deja lo otro. Y yo no hubiera podido. que por cierto, estamos hablando de todos esos cambios. ¿En qué tiempo más o menos fue que ocurrieron? Todo eso fue muy rápido, pero no fue todo al mismo tiempo, sino los cambios sí fueron de golpes, pero no todos al mismo Sí, tiempo. pero me refiero desde Ujú. el principio de tus cambios hasta la fecha. Sí. ¿Qué tiempo ha transcurrido? Han transcurrido 2 años. 2 años, 2 años. increíble. Sí, 2 años. Digamos que la primera fase fue la mente, ¿verdad? ¿Cuál Ok, fue el primer cambio? Bueno, empezar a leer cosas constructivas y empezar ahí mismo a la vez, dejar de consumir farándula, chismes, cosas, cosas que van en detenimiento de la persona, ¿verdad? En deterioro, antivalores, por así decirlo, ¿no? sobre Ese todo. fue el primer cambio. Va con la mente. Cuando ya yo tenía, como quien dice, la mente fuerte, vamos así decirlo, ¿verdad? A todo esto estoy fortaleciéndome al mismo tiempo espiritualmente, ¿no? Buscando lo espiritual, digamos. Entonces, el segundo cambio fue la nutrición. Empecé, dije, eh, yo me voy a sacrificar, si me tengo que morir por esto, me voy a morir, pero lo voy a hacer. Drástico. Drástico. Yo iba a empezar, recuerdo, en enero del 2024 y no pude. Yo en febrero. 1 de febrero empecé 3 días de ayuno, como quien dice, de huevo solamente, que es una dieta de desintoxicación. Voy a comer todo el huevo que tú quieras, sancochado, hervido, frito, pochado, revolteado, como tú quieras, pero solo huevo. Dígase sin cebolla, sin pimiento, sin vegetales, solo huevo, solamente huevo. Eso te lleva a un proceso de desintoxicación y te va a ayudar a combatir la ansiedad con el azúcar. Ok. Todo esto sabes que
Lo primero, tú sabes que no va a ser fácil. Claro. Eso era lo que me ayudaba a mí, particularmente, eso como un hack. Yo decía, bueno, yo voy a pasar las 1001 aquí, pero yo le voy a dar para allá. ¿Entiendes? Y al final pasaba y no era tan difícil. Pero este sí fue difícil. Esto de la nutrición sí fue difícil. Bueno, cuando pasan esos 3 días, entonces los rompo ya con carne. Y dentro de esos días, tratar de hacer 21 días, ¿verdad? Solamente carne, huevo, pescado, proteína. Solamente proteína, ¿verdad? Sin carbohidratos. Solamente grasas y proteínas saludables. Aguacate, los acompañamientos eran aguacate, tomate, lechuga, etcétera, etcétera. Vegetales, por así decirlo. Pasan los 21 días, yo mismo no he notado cambio. Tú no lo veías. No, no, no. No, pero eran visibles como quiera. Y pasó un tiempo. Casualmente, yo estaba de vacaciones en el trabajo, estudié, coño, qué tentación, Mm, ¿entiendes? Y tenía visitas y todo, y mucha comedera y mucho qué sé yo qué. Y yo tuve que poner mi fuerza de voluntad. claro, Pues que todos estos cambios, yo siempre pensé que no tenía fuerza de voluntad. Yo tengo una fuerza de voluntad increíble. en realidad sí. Gracias a Dios. Te digo yo que fue Dios que me la dio para poder soportar todo eso, porque se necesita decisión. Porque al principio la motivación ayuda, pero lo que te va a llevar al camino es la disciplina. Que hay que resaltar que Sí, no es que hay perfección en ti no, como persona, no, porque no, no es para que, ¿verdad? no, no, no. Pero sí, lo que pasa es que hoy en día yo sé que en tu proceso o en tu situación, para no ponerlo tan, ¿verdad? Sí, 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 Había mucha gente que quizás te criticaba mucho por el tema de la dieta. sí, sí, Recuerdo que decían Tomás Keto, ¿verdad? sí, sí, La gente te criticaba, sí, ¿verdad? Habían totalmente. ataques Muchos ataques. que no fue tan sencillo, fue difícil, Fue muy difícil. que no era algo nada más físico, sino también algo mental, porque tú estabas batallando con lo tuyo y con lo externo. Porque Así a veces la es. gente ve a una persona en una situación X Ujú. y en vez de tender la mano, saber que Hay ataques. es o puede ser difícil, la gente lo que hace es lo más fácil, la crítica, ¿verdad? Sí. Entonces, solamente resaltar esa parte de que no es que haya perfección, Ujú. más bien sí considero que hay fuerza de voluntad y un reconocimiento de lo que es la debilidad tuya como ser humano. Sí, Para tú poder acercarte a Dios, la esencia principal, considero que es el reconocer tus debilidades ante Él, para que entonces Él pueda hacer conforme a su voluntad en ti. claro. A todo eso, bueno, dentro de todos esos ataques, pues bien, entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así Ningún es. arma forjada contra mí prosperará. Éxodo 14:14. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Cuando tú le entregas algo al Señor, tú te despreocupas de eso. Tienes que despreocuparte, porque si te Claro, preocupas, le estás faltando respeto a Dios. es correcto. ¿Entiendes? Entonces, así era que yo sobrellevaba los ataques. Y en cuanto a lo del camino fácil, bueno, siempre digo que ningún camino fácil te llevará a algún sitio que valga la pena. Antes lo decía por decirlo, pero ahora me tocó vivir. Y así es. Y nada, bueno, pude ya establecerme, sí, bajé todos los niveles, me hice los análisis, todos los análisis y y todo salió bien, salió perfecto. Y ya se notaron los cambios, rebajé y todo. Luego de que rebajé algunas, vamos a suponer, 60 libras, entonces ahí entré al gimnasio. Ok, Y ahí pude aprenderme mi rutina, hacer los ejercicios y crear el hábito del gimnasio, que lo había intentado muchas veces anteriormente y nunca lo podía, por el peso que tenía, no tenía energía, simplemente. Ahora ya, como ya yo estaba menos obeso, ¿verdad? Sí pude rendir. Y eso, seguimos ahí en el hábito, con los buenos hábitos. tú sabes que a ti básicamente te tocó iniciar de cero. Sí, sí. Fue como reiniciar, por así Fue un decirlo, reseteo, sí, un reseteo. totalmente. Si tú te ves, por ejemplo, en la situación de empezar una relación nueva vez, ¿qué puntos tú tomarías en cuenta, por ejemplo?
Bueno, me gustaría ver cómo esa persona trata a los demás, también a escondidas de los demás, cómo habla de ellos, ¿saben? Porque mucha gente te da una cara y después por detrás te acaban. Una persona que tenga valores, que tenga principios, ¿saben? Humildad, integridad, eh, honradez, que sea una persona honrada, con temor de Dios, primordialmente. Eso tiene que ser lo primero, ¿entiendes? Porque ya yo tengo ya mis hábitos bien establecidos. La persona que llegue va a llegar a acompañarme y que crezcamos juntos, ¿verdad? Que sea de superación ambos. Si no, yo no estoy en eso, yo no estoy en K, o sea, ya yo no estoy en eso de juntadera, de vamos a esto, vamos a... No, no, tiene que ser ya, yo creo que ya la próxima persona que venga es la persona con la que yo me voy a casar, por así Bien, decirlo. bien. No estoy ya en una relación de vamos a inventar, vamos, no estoy en eso, no estoy en eso. Y me voy a dar cuenta de una vez y voy a dar banda, real. ¿Qué opinión merece la familia y los amigos en tu cambio? Bueno, mi familia me apoyó mucho, me apoyó bastante. Y algunos amigos también. Dentro de ese periodo perdí muchos amigos, por así Ok, decirlo, ¿no? Porque es que Dios te va limpiando y va sacando a la gente. Hay personas que van a estar en tu vida un periodo de tiempo determinado. claro. ¿Sí? Luego se va a terminar ese ciclo. Y, y tiene que ser así. A veces tú te das cuenta que tú quizás tienes mucho tiempo conociendo a una persona, son muy amigos, pero llega un momento que como que la relación está desgastada. Y no es que tú no seas amigo de esa persona y la otra persona sea amigo tuyo, sino que simplemente como que ya el periodo de esa amistad pasó. Y no por eso tienen que ser enemigos, son conocidos, pero ya ese periodo de esa amistad ya pasó. Le tocan llegar personas nuevas que van a aportar a tu vida, a tu crecimiento, porque esto es un trayecto, la vida es un trayecto, un recorrido. Quizá no el periodo de amistad, Ujú. sino más bien el nivel de cercanía que había, quizás. Sí, sí, Quizá eso es lo que se pierde un poco más, se pero se pierde. mantiene el vínculo, Se- aunque no de la misma forma. exacto. No Y con la la misma familia, estrechez, pero sí. perdón, y la familia lo mismo, te apoyó bastante y fue, Mi familia cercana me apoyó bastante. Incluso me acerqué más a ellos ok. que como estaba antes. Antes yo no era muy familiar, por así decirlo. Entiende que Ahora, ahora llevas una mejor relación. sí, ahora llevo mejor relación con mi familia. Gracias a Dios. Bien. ¿Y en el aspecto laboral? Aspecto laboral, súper bien, súper bien. Bueno, déjame decirte que yo de por sí yo era bueno, pero luego de que yo me convertí, mis números todos incrementó a lo máximo. Tanto que llegué a ser empleado del trimestre, del año, por así decirlo, ¿me entiendes? Gloria a Dios por eso. Sí, porque antes había una conducta medio complicada. Sí, sí, en verdad sí. Pero siempre daba los números como Sí, quiera. claro, claro. Pero Pero los había números cierto se detone sobresaltaron. a veces, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, No, Dios trabajó con nosotros en el en carácter eso. sobre todo, Sí, ¿verdad? claro, claro, Qué bueno. totalmente. ¿Cómo se siente hoy Tomás al comparar a aquel hombre que tú solías ser en el pasado de cara a los demás? Digamos, digamos que tú eras una persona muy afable, muy de amigos y todo lo demás, pero de cara a lo que en ese momento tú eras como persona, ¿cómo tú te percibes ahora? Pero como yo veo a ese Tomás, No, exactamente. como un ingenuo, por así decirlo, Tú dices al anterior. el anterior, sí, porque tú dices, ¿cómo? Y ese Tomás pensaba que se lo estaba comiendo Ok, todo el tiempo, ¿eh? ok. Y no, no. Yo te digo, todo es perspectiva, por así decirlo. Si yo no hubiese pasado por ese Tomás, este Tomás de ahora no estuviera aquí. Y a nivel de libros, ese inicio que fue, qué sé yo, viendo cosas espirituales no tan sanas y agradables, Sí. ¿cuál es el cambio a nivel de lectura en este momento? Bueno, y tú supieras que sí conseguí unos cuantos libros de eso en relación a la New Age, pero yo no los consumí.
yo no los consumí. Yo recuerdo si acaso haber leído uno o dos de eso, porque yo siempre variaba. Vamos a leer filosofía, después de este vamos a leer un libro de crecimiento personal, después un libro de psicología, luego un libro de espiritualidad, ¿m? Y así sucesivamente. Por eso yo no abundé mucho en esos libros, porque agarré la Biblia, que la estoy leyendo todavía, tengo un año leyéndola, Muy bien. y, y le he dedicado, en espiritualidad le he dedicado a eso, ya me voy a quedar con eso, ¿sabes? Pero no llegué a leer mucho de espiritualidad. Ok. Lo consumía más en videos, por así decirlo. O sea que ahora mismo los cambios no fueron tan drásticos en libros, no fue tan complejo para ti. No fue tan complejo. Incluso yo estoy leyendo ahora mismo de cultura general, pero no, porque yo agarraba, me ponía de meta en un mes leer un libro. Normalmente ese libro que me ponía al mes lo leía en una semana. Ok. Yo tenía 3 semanas para improvisar y leer lo que yo quisiera. Y yo leía muchos libros, pero no tomaba los de espiritualidad porque eran muy densos, ¿sabes? Muy pesados. Y a alguien que está empezando en estos, no vamos a compararlo con tus inicios, pero vamos Ujú, a poner a alguien que quiera empezar a leer. ¿Qué libro de lo que ya tú has, lo que han pasado por ti, ujú. ¿verdad? ¿Cuál tú le recomendarías a alguien? Puedo recomendarle Hábitos Atómicos de James Clear. Puedo recomendarle Deja de ser tú, El poder de la hora, muy bueno también. Son libros que te van a ayudar a impulsarte, que te van a dar la chispa, la motivación, porque es que para tú arrancar tú necesitas motivación, ya para mantenerte, que es lo ideal, es la disciplina, ¿sabes? Si tú creas la disciplina con los hábitos, tú haces un hábito haciendo lo mismo por 21 días aproximadamente. Tú te pones en mente 21 días, pero después de ahí tú sigues, y ya eso es un hábito. Que lo Sí, común sea eso, y si no lo pudiste hacer ese día, bueno, pues ya eso es lo no común. Es lo mismo, ya yo en la alimentación, yo puedo romper, que para mí ya no es dieta, sino es un régimen alimenticio, un estilo de vida, sí, ¿verdad? Ya yo puedo, si yo quiero comerme una pizza, yo me la como, si quiero comerme un hamburger, me lo como. Pero ya eso es algo extraordinario, eso es algo anormal. Eso ok, no es lo normal de todos los días, que era como yo comía antes, ¿sabes? sí, de una manera Claro. Entonces ya ese complicada. tipo de cosas ya tú lo controlas. Cuando tú tienes un hábito bien marcado. ¿Entiendes? Ya, bueno, falté al gimnasio 4 días. Bueno, fueron 4 días. No está bien. Pero vuelve y lo tomas y es fácil tomarlo cuando tú tienes el hábito. Claro. Si tú pudieras resumir tu experiencia en una frase que inspire a otros, ¿cuál sería? Una frase que inspire a otros. Sí, Resumir. Bueno, yo diría que no hay mejor profesor que el error. Muchas veces dices, wow, hice esto mal, ¿verdad? Y te empeñas en que lo hiciste mal. Pero no te das cuenta que si reconoces que lo hiciste mal y lo cambias, lo corriges, ya entonces vas por el camino correcto. Pero no estarías en el camino correcto si no hubieras fracasado. tú sabes que me gustaría hacer dos secciones de entrevista. Ujú, Esta línea que tiene que ver con tu experiencia y tu desarrollo como persona. sí, Porque hay una parte que sé que es tu opinión en otros puntos, ¿verdad? sí, Esta viene siendo como un un testimonio testimonio, de cuáles fueron tus cambios, por así decirlo, sí, en todos los aspectos de tu en vida. todos los aspectos, sí. Entonces me gustaría cerrar esta parte de esta sección. Ujú, Imagínate que tú tienes a alguien que está en este momento como tú estuviste al inicio. Si tú tuviese a esa persona de frente, ¿qué tú le recomendarías? Esa persona está empezando, igual que como tú hace 2 años atrás. ¿Qué tú le dirías a esa persona? eh, yo le diría que todo va a pasar, que todo pasa por algo. Primero que todo pasa por algo y que solo Dios sabe por qué. Que Dios no nos da carga que no podamos llevar. Y que a veces pensamos
que eso es malo, ese proceso, pero ese es un proceso como de entrenamiento para tú convertirte en una mejor persona, para tú evolucionar. Es normal, es como el periodo de la mariposa, que tiene que pasar por la oruga, y ese trayecto no es fácil, ¿entiendes? No es fácil, pero no te vas a morir, ¿entiendes? Muchas veces pensamos lo peor, no vas a fracasar, tú lo vas a pasar, pero tienes que estar positivo, tienes que mantenerte positivo. Mientras más positivo estés, más rápido lo pasas. Pero tienes que pasar por ahí. Tienes que pasar por el fuego. Una espada tiene que pasar por el fuego para poder forjarse. ¿Entiendes? Un diamante tiene que pasar por el fuego para poder pulirse. Entonces todo es un proceso. Y esa es la parte difícil. Entonces quieres ver éxito, te gustan los resultados, pero ese resultado viene de un proceso y el proceso no es fácil. Ya sé, que se entregue a Dios, pero lo pongo en manos de Dios y va más fácil el proceso. Bueno, Tomás, muchísimas gracias. Vamos a dejar este punto hasta acá, ¿verdad? Gracias a ti. Tomando en cuenta que hay otra parte que para mí sería la más interesante, de verdad, porque ya hemos platicado de manera privada esos temas espirituales y sabemos Sí. que son súper interesantes, pero que tomando el tiempo de redes hoy en día, Sí. pues sería muy complejo. Pero sabe que es un placer y un honor Muchísimas gracias. tenerte Muchísimas gracias. El placer en es mío. palabra. ¿Cómo? El placer es mío. Tú Muchas sabes que gracias. no, tú sabes que no. Es un honor tenerte y esperamos que esto sea de edificación y bendición para otros. Amén. Esperemos que sí. Muchas gracias.